Imagina que eres rey, que conduces tú mismo el automóvil en una mañana soleada de verano, junto al lago más hermoso de Suiza, con la mujer que amas sentada a tu lado. El mundo parece perfecto. Y entonces, en una fracción de segundo, todo se rompe para siempre. Un mapa que se desliza de unas rodillas, un instante de distracción, un árbol que aparece de la nada. Y cuando levantas la vista, ella ya no respira. Bienvenidos a este canal. Hoy les traemos una de esas historias que la historia oficial a veces deja en los márgenes, pero que marcaron a fuego la memoria de un pueblo entero. Antes de continuar, les pedimos que escriban en los comentarios el nombre de algún lugar de Europa que les genere curiosidad o que hayan visitado, porque el escenario de esta historia es tan hermoso como trágico y queremos saber si lo conocen. El 29 de agosto de 1935, la reina Astrid de Bélgica murió en un accidente de automóvil a orillas del lago de Lucerna, en Suiza. Tenía 29 años. Dejó atrás a 3 hijos pequeños, a un rey destrozado y a un país que apenas había comenzado a quererla como se quiere a alguien que parece enviada para sanar heridas que nadie creía que pudieran cerrarse. Pero para entender el peso de aquella mañana de agosto, para comprender por qué su muerte no fue simplemente una tragedia personal, sino un golpe que dobló las rodillas de una nación entera, hay que remontarse mucho antes. Hay que volver a una corte sueca, a una familia de príncipes que no buscaban el poder sino la serenidad, a una niña que creció entre bosques y lagos, sin sospechar que el destino la había elegido para convertirse en el símbolo más amado de un reino al que todavía no conocía. Esta es la historia de Astrid de Bélgica. La historia de una mujer que vivió poco, amó mucho, y cuya sombra nunca abandonó del todo los salones del Palacio de Laken, ni los corazones de quienes la vieron pasar por las calles de Bruselas empujando el carrito de su hijo menor. Siempre sola, siempre cercana, siempre real, en el sentido más profundo de la palabra. La historia de Astrid comienza lejos de Bélgica, lejos del peso de las coronas y los protocolos que marcarían el resto de su vida. Comienza en Estocolmo, en el seno de una familia real sueca que, pese a su estirpe, cultivaba una forma de vivir alejada de la pompa excesiva que caracterizaba a otras casas reales europeas de principios del siglo XX. Astrid Sofía Luisa Tyra nació el 17 de noviembre de 1905. Era la hija mayor del príncipe Carlos de Suecia, duque de Västergötland, y de la princesa Ingeborg de Dinamarca. Por parte paterna, era nieta del rey Óscar II de Suecia. Por parte materna, descendía de la casa real danesa. En cualquier otro contexto, estas circunstancias habrían bastado para convertirla en una figura distante, envuelta en el cristal frío de la nobleza intocable. Pero Astrid creció de una manera diferente. Su padre, el príncipe Carlos, era un hombre reservado y profundamente apegado a los valores de la familia. Su madre, la princesa Ingeborg, era conocida por su carácter cálido y su tendencia a educar a sus hijos con los pies en la tierra, sin perder de vista que el privilegio traía consigo una obligación de servicio. Astrid y sus hermanos, Margareta y Karl Bernadotte, crecieron en un ambiente en el que se valoraba tanto la formación intelectual como el contacto con la naturaleza, los deportes y la vida sencilla. Desde pequeña, Astrid mostraba una energía que desbordaba los límites de los jardines palaciegos. Era aficionada a la equitación, a la natación y a largas caminatas por los bosques suecos. Le gustaba leer, pero no se sentía cómoda entre los libros si podía estar al aire libre. Sus tutores la describían como una alumna aplicada pero impaciente, con una mente viva que necesitaba pasar rápidamente de la teoría a la práctica. Su carácter no era el de una princesa que esperaba sentada que el mundo viniera a ella. Era el de una joven que salía a buscar lo que le interesaba, que hacía preguntas cuando no entendía algo, que reía con facilidad y que rara vez se dejaba atrapar por la solemnidad artificial que exigía la vida cortesana. Quienes la conocían en aquellos años jóvenes solían decir que Astrid tenía algo difícil de explicar, una ligereza que no era superficialidad, sino gracia genuina, una forma de estar presente
que hacía que la gente a su alrededor se sintiera vista y considerada. Era, en definitiva, una princesa sueca que olía a bosque y a lago, criada entre valores sólidos y afectos reales, completamente ajena todavía al enorme giro que daría su destino cuando un joven príncipe belga llegara a Estocolmo en busca de algo que todavía no sabía exactamente cómo nombrar. En el año 1925, el príncipe Leopoldo de Bélgica realizó un viaje oficial a Suecia. Era el hijo mayor del rey Alberto I, uno de los monarcas más respetados de Europa, conocido como el Rey Caballero, por su negativa a ceder ante la invasión alemana durante la Primera Guerra Mundial. Leopoldo había crecido bajo esa enorme sombra paterna, educado con una seriedad que a veces rozaba la rigidez, consciente desde muy temprana edad del peso de la corona que algún día cargaría sobre su cabeza. Era un hombre bien formado, culto, serio en sus maneras, pero no frío de carácter. Había estudiado en el Eton College de Inglaterra y en academias militares belgas. Durante la Primera Guerra Mundial, siendo todavía un adolescente de 14 años, se había alistado en el ejército belga y había combatido junto a sus hombres, alcanzando el grado de cabo. Aquella experiencia lo había marcado de una forma que los años no borrarían jamás. Leopoldo sabía lo que era el sufrimiento colectivo, la pérdida, la responsabilidad de cargar con el destino de otros. Pero también era un hombre joven que buscaba, como todos los hombres jóvenes, algo más que el deber. En aquel viaje a Estocolmo, en medio de los actos protocolarios y las cenas formales de la corte sueca, el príncipe Leopoldo cruzó su mirada con la de Astrid. No hay registros precisos del instante exacto en que se conocieron, pero quienes estuvieron presentes en aquellos días de visita oficial coincidían en algo. La conversación entre los dos jóvenes fue inmediata y natural, como si ya se conocieran de antes. Leopoldo, acostumbrado a los silencios pesados de los compromisos dinásticos, encontró en Astrid a alguien que hablaba con franqueza, que preguntaba sin rodeos y que reía sin necesidad de que nadie le diera permiso para hacerlo. Astrid, por su parte, vio en aquel príncipe belga algo que iba más allá del uniforme y el título. Vio a un hombre que escuchaba, que tenía los ojos de alguien que ha visto cosas difíciles y no ha perdido por eso la capacidad de mirar con ternura. Los dos hablaban francés con fluidez, idioma que les servía de puente entre sus distintas lenguas maternas, y en esa lengua compartida comenzaron a construir algo que ninguno de los dos, quizás, se atrevió a nombrar del todo en aquellos primeros encuentros. Leopoldo regresó a Bélgica diferente, no con la certeza de haber encontrado a su futura esposa, pero sí con la sensación de que algo había cambiado en él, algo difícil de explicar, pero imposible de ignorar. El noviazgo entre Leopoldo y Astrid no fue una maniobra política calculada en los despachos de los palacios reales europeos. Fue, en la medida en que esas cosas son posibles entre príncipes herederos, una historia de amor genuino. Esto lo reconocieron públicamente los propios padres de Leopoldo, el rey Alberto I y la reina Isabel de Baviera, cuando en septiembre de 1925 convocaron a la prensa en el Palacio Real de Bruselas para anunciar el compromiso. En aquella ocasión, la reina Isabel afirmó con una claridad que no dejaba espacio para la interpretación oficial que era un matrimonio por amor, que no había habido ningún arreglo y que ni una sola consideración política había prevalecido en la elección de Leopoldo. El rey Alberto, por su parte, declaró que estaba convencido de que la princesa sueca traería felicidad y alegría a su hijo, y añadió que la suya era una verdadera unión entre dos personas con los mismos gustos. Fueron palabras que en la Europa de los años 20, donde los matrimonios entre casas reales todavía se negociaban con la misma frialdad con que se firmaban los tratados comerciales, sonaban casi revolucionarias. Y la gente las creyó. Las creyó porque bastaba con ver a Leopoldo y a Astrid juntos para entender que aquello no era una actuación. Sin embargo, el camino hasta el altar no estuvo libre de obstáculos.
El más delicado tenía que ver con la religión. Astrid había sido criada en la fe protestante luterana, la religión dominante en Suecia, mientras que la familia real belga era católica, y Bélgica era un país profundamente católico. La unión entre un heredero al trono belga y una princesa protestante era un asunto que requería una solución diplomática de primer orden. La solución llegó a través de la Santa Sede. El Vaticano concedió una dispensa papal que permitió el matrimonio entre personas de distintas confesiones, con la condición de que los hijos nacidos de la unión fueran educados en la fe católica. Astrid no fue obligada a convertirse en ese momento, y esa decisión de respetarla tal como era, de no someterla a una exigencia que muchos habrían considerado simplemente un trámite, pero que para ella tenía un peso personal real, fue leída por el pueblo belga como una señal más del carácter excepcional de esta unión. 4 años después, ya instalada en Bélgica, ya madre, ya integrada profundamente en la vida del país, Astrid abandonó el protestantismo de manera completamente voluntaria y se convirtió al catolicismo. No como un requisito para ser aceptada, sino como una elección personal, nacida de su propio proceso íntimo. El 4 de noviembre de 1926, en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula de Bruselas, se celebró la boda entre el príncipe heredero Leopoldo, duque de Brabante, y la princesa Astrid de Suecia. La ceremonia fue doble, primero civil y luego religiosa, siguiendo el protocolo de la Casa Real belga. Las calles de Bruselas estaban abarrotadas de ciudadanos que habían esperado durante horas para ver pasar el cortejo nupcial. La imagen de Astrid ese día quedó grabada en la memoria colectiva de quienes la vieron. Alta, de tez clara y cabello oscuro, con una sonrisa que no parecía la sonrisa ensayada de quien cumple con una obligación, sino la expresión genuina de alguien que está exactamente donde quiere estar. La nueva duquesa de Brabante conquistó a los belgas antes incluso de haber pronunciado una sola palabra en público. Pero lo que siguió a la boda fue quizás más revelador que la boda misma. Astrid no se encerró en las habitaciones del palacio a esperar que el mundo de la realeza belga se moldeara a su alrededor. Hizo lo contrario. Aprendió el francés con un nivel de fluidez que ya tenía desde joven, pero también se lanzó al estudio del flamenco, el neerlandés hablado en Bélgica, con una determinación que sus profesores describían como infrecuente en alguien de su posición. Quería hablar con la gente en su propio idioma. Quería entender lo que le decían cuando la saludaban por la calle, y quería responderles sin necesidad de un intérprete de por medio. Esta voluntad de integración no pasó desapercibida. En un país que vivía una tensión permanente entre las comunidades flamenca y valona, ver a la futura reina esforzarse por comunicarse en las dos lenguas nacionales tenía un valor simbólico enorme. No era un gesto calculado por asesores de imagen, era simplemente la forma natural en que Astrid entendía lo que significaba pertenecer a un lugar. El matrimonio se instaló inicialmente en el Hotel Bellevue, un edificio anexo al Palacio Real de Laeken en Bruselas, y desde allí Astrid comenzó a construir su vida belga. Un hogar, una rutina, una presencia pública que no dependía del protocolo, sino de su propia manera de ser. Los primeros años de Astrid como duquesa de Brabante fueron los años en que el pueblo belga la descubrió, y en que ella descubrió al pueblo belga. No había distancia entre los dos. Eso era lo que más sorprendía a quienes observaban su comportamiento público desde fuera, desde otras cortes europeas donde la familia real se movía siempre rodeada de un halo de intocabilidad cuidadosamente cultivado. Astrid caminaba. Eso, que en cualquier otra persona habría parecido algo completamente trivial, en ella tenía una dimensión política y humana que los belgas supieron apreciar desde el primer momento. Caminaba por los barrios de Bruselas sin escolta visible, o con una escolta tan discreta que casi no se notaba. Se detenía frente a los comercios, conversaba con la gente,
Se agachaba para hablar con los niños a la altura de sus ojos. La fotografiaron en infinidad de ocasiones, empujando el carrito de su hijo menor por las aceras de la capital, como cualquier madre joven de clase media en cualquier tarde de otoño. Pero esa cercanía no era únicamente estética. Astrid desarrolló desde muy temprana en su vida belga un compromiso concreto con las causas sociales, en particular con la protección de la infancia y el apoyo a las clases más desfavorecidas de la sociedad. Visitaba hospitales, escuelas en barrios humildes, instituciones de asistencia a huérfanos y a familias en situación de vulnerabilidad. No iba a que la fotografiaran y se marchaba. Se quedaba, escuchaba, preguntaba, tomaba nota. En una época en que Bélgica salía lentamente de las heridas económicas y sociales que la Primera Guerra Mundial había dejado abiertas y en que la crisis económica global de los años 30 comenzaba a golpear duramente a las familias obreras, la presencia de una duquesa que sabía escuchar tenía un efecto que iba más allá de lo simbólico. Era una forma de reconocimiento, de decirle a la gente, con la presencia misma del cuerpo, y no solo con palabras vacías pronunciadas desde un palco, que sus vidas importaban. Los belgas respondieron a eso con un afecto que fue creciendo con los años, hasta convertirse en algo parecido a la devoción. No la devoción ciega que se les rinde a los mitos, sino la que se construye lentamente, visita a visita, conversación a conversación, gesto a gesto, en el tejido cotidiano de la vida compartida. En el año 1927, el 4 de octubre, nació el primer hijo de Leopoldo y Astrid. Era una niña, y la llamaron Josefina Carlota. Su nacimiento fue celebrado en Bélgica con una alegría que iba más allá del protocolo. Era la confirmación de que la nueva generación de la Casa Real belga comenzaba, y que comenzaba bien. La pequeña princesa heredó los rasgos claros de su madre y la seriedad de mirada de su padre. 3 años después, el 7 de septiembre de 1930, llegó el segundo hijo, un varón al que pusieron el nombre de Balduino. Su nacimiento era doblemente significativo porque, como primogénito varón, estaba llamado a ser el futuro rey de los belgas. El pequeño Balduino creció con la conciencia de ese peso desde muy temprana edad, aunque en aquellos primeros años no era más que un niño de mirada curiosa y temperamento tranquilo que gateaba por los salones del palacio mientras su madre lo observaba con la mezcla de orgullo y ternura característica de los padres de todos los tiempos. Y luego llegó Alberto, el más pequeño, el que nació el 6 de junio de 1934 y que, cuando la tragedia golpeó la puerta de la familia real, contaba apenas 15 meses de vida. Alberto crecería sin ningún recuerdo consciente de su madre. Solo tendría las fotografías, los relatos de otros, la imagen construida por un país entero que nunca dejó de hablar de ella. Esos 3 hijos, Josefina, Carlota, Balduino y Alberto, fueron el centro de la vida privada de Astrid. Quienes trabajaban en el palacio y que tuvieron acceso a la vida doméstica de la familia real, describían a la reina como una madre presente y activa, que se ocupaba de supervisar personalmente la educación de los niños, que les leía por las noches, que los llevaba a pasear con frecuencia, que prefería el tiempo en familia al brillo de los compromisos sociales cuando tenía la opción de elegir. Esa imagen de madre cercana y sencilla era coherente con lo que los belgas veían en la calle. Astrid no era una reina de salones y ceremonias, aunque cuando las ocasiones lo requerían, sabía estar a la altura de cualquier protocolo. Era una mujer que amaba su vida privada y que no escondía ese amor, y ese equilibrio entre la figura pública impecable y la vida doméstica auténtica era, quizás, la clave de por qué los belgas la querían tanto. El 17 de febrero de 1934, el Reino de Bélgica recibió el golpe más inesperado e impensable desde los días de la guerra. El rey Alberto I, el gran símbolo nacional, el rey caballero que había resistido la invasión alemana con una dignidad que le había ganado el respeto del mundo entero, murió mientras practicaba alpinismo en las Ardenas.
El lugar se llamaba Marche-les-Dames. Era una roca escarpada junto al río Mosa, en la provincia de Namur, que el rey frecuentaba para sus salidas de escalada. Aquel día de febrero salió solo, algo que hacía con relativa frecuencia porque el alpinismo era para él una práctica íntima, un momento de soledad elegida que le permitía estar consigo mismo lejos de las obligaciones del trono. Pero aquella tarde no volvió. Cuando encontraron su cuerpo en la base de la roca, comprobaron que la cuerda que lo sujetaba había fallado. Alberto I había caído al vacío. El impacto contra las piedras había sido mortal. Tenía 58 años. La conmoción fue total. Bélgica lloró a su rey con una intensidad que solo puede entenderse si se comprende el peso simbólico que Alberto I tenía para su pueblo. Era el hombre que, en 1914, ante el ultimátum alemán, había elegido el honor sobre la rendición. El hombre que había permanecido junto a su ejército durante toda la guerra, que había combatido en el frente del Yser con sus soldados, que había entrado victorioso a Bruselas en 1918 entre el delirio de un pueblo que lo veneraba. Perderlo así, en una tarde gris de invierno, en un accidente que nadie podría haber predicho, era un golpe que Bélgica tardó mucho tiempo en procesar. Y en medio de ese duelo nacional, Leopoldo ascendió al trono como Leopoldo III. Tenía 26 años. Y a su lado, convertida de un día para el otro en reina consorte de los belgas, estaba Astrid, que contaba 28 años y que asumió ese papel con la misma seriedad tranquila con que había asumido todos los anteriores. Pero los belgas, aunque abrumados por el dolor, encontraron en esa pareja joven algo parecido a una esperanza. Eran modernos, cercanos, genuinos. Leopoldo había crecido junto a su pueblo. Astrid ya era parte del alma de ese pueblo. El duelo por Alberto era inmenso, pero la vida del reino continuaba, y continuaba con una reina que los belgas ya habían aprendido a amar. El reinado de Astrid como reina consorte de Bélgica duró apenas 17 meses. 17 meses que, sin embargo, dejaron una huella tan profunda que la historia los recuerda como si hubieran sido años. Porque Astrid no fue reina de nombre y protocolo, fue reina de hechos y de presencia, con la misma energía que había demostrado desde los primeros días de su llegada a Bélgica. En el año 1934, mientras Europa comenzaba a sentir los primeros temblores del fascismo que se extendía desde Alemania e Italia, y mientras Bélgica intentaba navegar la crisis económica que había dejado sin empleo a centenares de miles de familias obreras, Astrid intensificó su actividad en el ámbito de la acción social. Visitó fábricas, centros de acogida, hospitales pediátricos y barrios populares de Bruselas y otras ciudades del país. Se informaba de primera mano sobre las condiciones de vida de los más vulnerables y utilizaba esa información para respaldar iniciativas concretas de asistencia. Fue en aquellos meses cuando su imagen pública alcanzó su punto más alto. Los periódicos belgas publicaban fotografías suyas en las páginas principales con una regularidad que ningún asesor de prensa había diseñado, porque no había ningún asesor de prensa detrás. Era simplemente que la reina estaba en lugares a los que las cámaras también llegaban, porque eran los mismos lugares donde estaba la gente. La prensa internacional también comenzó a prestar atención. Los reporteros extranjeros que llegaban a Bruselas volvían a sus países con historias que describían a la reina de los belgas como algo inusual, como una figura real que no parecía actuar un papel, sino simplemente vivir una vida, aunque esa vida tuviera por escenario un palacio real. En el verano de 1935, justo antes de las vacaciones en Suiza, Astrid participó en una serie de actos en los que el entusiasmo del público fue tan intenso que algunos de los presentes lo describieron más tarde, sabiendo lo que ocurriría apenas semanas después, como una especie de despedida sin saberlo. Como si el pueblo belga hubiera querido decirle todo lo que sentía antes de que fuera demasiado tarde. Como si algo en el aire de aquellas semanas hubiera tenido la textura singular de las últimas veces. En agosto de 1935,
Leopoldo y Astrid tomaron la decisión de pasar las últimas semanas del verano en Suiza, lejos de las obligaciones del calendario oficial, en un descanso que ambos necesitaban. La vida en el palacio durante los primeros meses de reinado había sido intensa. El duelo por Alberto I todavía no se había disuelto del todo en el tejido de la vida cotidiana del país, y las presiones políticas y económicas que pesaban sobre el nuevo rey eran considerables. Suiza era para Leopoldo un destino natural. Era un país que amaba, en el que se sentía más libre que en cualquier otro lugar. Las montañas suizas le ofrecían lo que la llanura belga no podía darle, los mismos paisajes verticales que su padre había frecuentado hasta el día de su muerte, la misma sensación de soledad elevada, de silencio con perspectiva. Para Astrid, Suiza era también un lugar de bienestar. Los lagos, los prados de alta montaña, el aire limpio y frío que bajaba de los glaciares, todo eso hablaba a algo profundo en ella, a la niña escandinava que había crecido entre lagos y bosques y que nunca se había terminado de acostumbrar del todo al ritmo urbano de Bruselas. Se instalaron en la villa Häslihorn, una propiedad en el municipio de Horv, a orillas del lago de Lucerna, en el cantón del mismo nombre. Era una residencia amplia y discreta, rodeada de jardines que bajaban suavemente hasta la orilla del agua. Allí llegaron también los 3 hijos, Josefina Carlota de 7 años, Balduino de 5 y el pequeño Alberto de 15 meses, con sus niñeras y el personal de la casa. Durante las primeras semanas de agosto, la vida en la villa fue lo que sus habitantes esperaban de ella. Paseos por el lago, excursiones a las montañas cercanas, tardes en los jardines con los niños, cenas tranquilas. El ritmo era diferente al de Bruselas, era más lento, más hondo, más parecido a lo que la palabra vacaciones debería significar para cualquier familia, también para una familia real. Nadie sabía que aquellas serían las últimas semanas tranquilas. Nadie sabía que el verano estaba a punto de terminar de la peor manera imaginable. A finales de agosto, con el verano ya en su recta final y el otoño asomando en las cumbres de los Alpes suizos, la familia real belga comenzó a preparar el regreso a Bruselas. Los niños fueron enviados de vuelta a casa antes que sus padres, acompañados por el personal de servicio. La villa quedó más silenciosa, más grande de lo que solía parecer cuando las voces y las risas de los 3 hijos llenaban sus habitaciones. Leopoldo y Astrid se quedaron solos unos días más en la villa Häslihorn, solos en el sentido real, o tan solos como podía estar un rey y una reina, rodeados de personal de servicio, pero sin los compromisos públicos que hacían de sus vidas algo permanentemente observado y evaluado. Esos días finales del verano debieron ser, por los relatos de quienes los vieron en aquel periodo, días de una calma especial. Una luna de miel tardía, diría alguien que los vio pasear por la orilla del lago en las noches de agosto. El 28 de agosto, el día antes de la tragedia, Leopoldo y Astrid realizaron una de sus habituales excursiones de montaña. El rey era un alpinista apasionado, heredero en ese aspecto también de su padre, y llevaba a Astrid consigo siempre que la ruta lo permitía. Ella era buena deportista y no le temía al esfuerzo ni a la altura. Regresaron a la villa al atardecer, con el cansancio saludable de quienes han pasado el día al aire libre, con la piel marcada por el sol y el viento de las cumbres. Esa noche cenaron en la villa. La conversación, según los testigos que estuvieron presentes, fue tranquila y animada. Hablaron de los niños, de los planes para el regreso, de la agenda del otoño. Nada en aquella mesa tenía la textura de una última cena. Nada en los ojos de los dos sugería que una de esas 2 personas no volvería a ver la mañana siguiente del otro día. Al día siguiente, el 29 de agosto, amanecería soleado después de varios días de lluvia, y Leopoldo diría que quería conducir él mismo. Y todo lo que vino después ya no podría deshacerse jamás.
La mañana del 29 de agosto de 1935 llegó con una claridad que parecía una promesa. El cielo sobre el lago de Lucerna estaba completamente despejado por primera vez en varios días. Las lluvias de la semana anterior habían lavado los pinos y las cumbres y habían dejado el aire con esa transparencia particular que solo tienen los amaneceres alpinos después de la lluvia. En la villa Hässliholm, el rey Leopoldo se levantó temprano con la energía que le daban los días buenos en la montaña. Había decidido organizar una última salida antes de que comenzara el viaje de regreso a Bélgica. La ruta que tenían en mente los llevaba desde Horf hasta la localidad de Küsnacht am Rigi, en el cantón de Schwyz, al otro lado del lago. Era un recorrido por carretera de no más de media hora, atravesando los pueblos que salpicaban la orilla del lago de Lucerna. Leopoldo tomó la decisión de conducir él mismo el automóvil familiar, un Packard 120 descapotable, un vehículo americano de gran cilindrada que era sinónimo de lujo y potencia en aquellos años. El rey tenía afición por los automóviles y no era la primera vez que se ponía al volante en aquellas vacaciones. Sin embargo, y este detalle importa, no era un conductor especialmente experimentado. Le gustaba conducir más de lo que le convenía admitir que sabía hacerlo. Dado que el día era luminoso y el calor ya se sentía incluso a primera hora de la mañana, la capota del descapotable fue bajada completamente. El automóvil saldría sin techo, expuesto al sol y al aire, como corresponde a una mañana perfecta de finales de agosto. Leopoldo ocupó el asiento del conductor. Astrid, vestida con ropa de senderismo, se sentó a su lado. El chofer personal de la familia, que normalmente conducía pero que ese día cedió su lugar al rey a petición de éste, se acomodó en el asiento trasero. Astrid llevaba un mapa en el regazo. Era un mapa de la zona, de esos mapas de carreteras doblados en acordeón que en los años 30 eran el único sistema de navegación disponible. Con ese mapa entre las manos y el sol en la cara, la reina de los belgas subió al automóvil sin saber que aquella sería la última vez que lo haría. El Packard salió de la villa poco antes de las 9:30 de la mañana. La carretera que unía Lucerna con Küsnacht am Rigi discurría paralela a la orilla del lago durante varios kilómetros, serpenteando entre los pueblos de la ribera con una suavidad que ese día, con el sol arrancando reflejos del agua, debía de ser de una belleza casi imposible de soportar sin detenerse a mirarla. Pero la carretera, bajo aquella apariencia tranquila, escondía un problema que Leopoldo no llegó a calcular bien. Los días de lluvia continuada habían dejado el asfalto húmedo y resbaladizo en algunas zonas, especialmente en los tramos donde el drenaje no había funcionado con eficiencia. El agua se acumulaba en pequeños charcos junto a los arcenes, y el pavimento tenía esa textura peligrosa que no siempre se percibe a simple vista, pero que traiciona al instante en que un neumático pierde el agarre. Leopoldo conducía a una velocidad que los testimonios posteriores y el informe policial estimaron en unos 50 kilómetros por hora. No era una velocidad excesiva para aquella carretera en condiciones normales, pero el pavimento mojado, el peso considerable del vehículo americano y la inexperiencia relativa del conductor formaban juntos una combinación que en ningún otro momento de aquel viaje había tenido consecuencias, pero que en aquel tramo específico entre Merlischachen y Küsnacht estaba a punto de cambiar la historia. A lo largo de esa carretera había un bordillo de hormigón de unos 20 centímetros de altura que delimitaba el arcén. El bordillo tenía aperturas cada 15 metros aproximadamente para facilitar el drenaje hacia la ladera que descendía hasta el lago. Aperturas lo suficientemente grandes como para que las ruedas de un automóvil pudieran pasar por ellas. Y fue entonces cuando el mapa se movió. El mapa que Astrid tenía sobre el regazo se deslizó y cayó hacia el suelo del automóvil. Fue un movimiento pequeño, involuntario, el tipo de cosa que ocurre 100 veces en cualquier viaje sin consecuencias. Pero en ese instante preciso, en ese tramo de carretera húmeda, frente a ese bordillo de hormigón, Leopoldo apartó la vista de la calzada un segundo para ayudar a su esposa a recuperar el mapa. Un segundo, quizás menos.
el tiempo que tarda un parpadeo en convertirse en eternidad. Las ruedas derechas del Packard tocaron el bordillo de hormigón. El coche saltó levemente, se desvió hacia la derecha con esa brusquedad que no da tiempo a corregir, y en el momento en que Leopoldo devolvió los ojos a la carretera, el automóvil ya estaba fuera de ella. Los neumáticos encontraron la tierra del talud que descendía hacia el lago. La dirección dejó de responder como debía y el Packard se precipitó ladera abajo con una velocidad que la inercia multiplicó en fracciones de segundo. El primer árbol apareció de golpe. Era un peral. El automóvil lo golpeó de costado con una violencia que hizo volar por los aires los cuerpos de Astrid y del chofer. El chofer cayó en el talud y sobrevivió con heridas leves. Astrid, que en ese instante había intentado abrir la puerta del pasajero, fue despedida del vehículo con toda la energía del impacto, y su cuerpo chocó contra el tronco de un segundo peral. El golpe fue directo. El cráneo de la reina impactó contra la madera. La muerte debió ser instantánea, o casi instantánea, lo que en el fondo era la única misericordia que aquella mañana tenía para ofrecer. El Packard continuó rodando ladera abajo después del segundo impacto. Chocó contra otro árbol, siguió su camino y terminó hundido en las aguas someras de la orilla del lago de Lucerna, con la carrocería vuelta a una ruina humeante de metal retorcido. Leopoldo fue también lanzado fuera del vehículo. Cayó en el talud y se incorporó con dificultad. Tenía las dos muñecas dislocadas, una costilla rota y el labio inferior desgarrado. La cara le sangraba. Se puso en pie con paso inseguro y caminó hacia el cuerpo de su esposa. Ya no había nada que hacer. El primero en llegar al lugar del accidente, antes incluso de que llegaran los servicios de emergencia, fue un joven suizo llamado Willy Rock. Rock era estudiante de odontología y aficionado a la fotografía, y aquella mañana se encontraba en las inmediaciones de la carretera por razones que los relatos de la época no precisan claramente. Quizás un paseo, quizás una salida fotográfica. Lo que sí precisan es que oyó el impacto y llegó al lugar en cuestión de minutos. Lo que encontró era un escenario de destrucción silenciosa. El automóvil, o lo que quedaba de él, hundido en el borde del lago. El chofer en el talud, aturdido pero consciente. El rey de los belgas de pie, tambaleándose, con la cara ensangrentada. Y en el suelo, junto al segundo peral, el cuerpo de la reina Astrid. Willy Rock se acercó a ella, le tomó el pulso. No había nada. La reina de los belgas había muerto. Rock era también fotógrafo, y lo que hizo a continuación fue algo que décadas después generaría un debate ético. Tomó fotografías del lugar del accidente, fotografías que incluían el cuerpo de la reina. Esas imágenes circularían en los días posteriores con una velocidad que la prensa de la época no tenía todavía los mecanismos para controlar, y algunas de ellas aparecerían publicadas en periódicos de varios países europeos, desatando una polémica sobre los límites del periodismo y el respeto a la dignidad de los muertos que, en cierta medida, prefiguraba debates que el mundo no terminaría de saldar ni muchas décadas después. Los servicios de emergencia llegaron poco después. La policía cantonal de Schwyz tomó declaraciones, tomó medidas, elaboró el informe que reconstituiría paso a paso lo ocurrido. El médico que llegó al lugar solo pudo certificar lo que Willy Rock ya había comprobado con sus propias manos. La reina Astrid de Bélgica estaba muerta. Tenía 29 años y 3 hijos en Bruselas que esperaban a sus padres. El rey Leopoldo fue atendido en el lugar por los médicos que llegaron con los primeros socorros. Mientras lo curaban, permaneció junto al cuerpo de su esposa. Los testigos que estuvieron presentes en aquellos momentos describieron un silencio a su alrededor que era diferente al silencio ordinario. Era el silencio de alguien que ha entrado en una dimensión del dolor desde la que el mundo exterior resulta inaudible. La noticia viajó rápido.
En 1935 no había internet ni teléfonos móviles, pero existía el telégrafo, y el telégrafo era capaz de transportar una catástrofe al otro lado de un continente en cuestión de minutos. Desde Küsnacht an Rigi, la noticia llegó a Berna, la capital suiza, y desde allí se disparó hacia Bruselas, hacia París, hacia Londres, hacia Estocolmo, hacia todas las capitales de Europa que conocían el nombre de Astrid y que lo asociaban con algo luminoso y todavía joven. En Bélgica, la noticia cayó sobre la gente como una segunda muerte en 14 meses, porque el pueblo belga todavía llevaba en la memoria el duelo por el rey Alberto I, muerto en las rocas de Marches-les-Dames en febrero de 1934. Todavía había familias que guardaban el luto en casa, todavía había quien rezaba por el alma del rey caballero. Y ahora, sin tiempo suficiente para que la primera herida hubiera terminado de cicatrizar, llegaba este golpe nuevo y terrible. Las calles de Bruselas quedaron envueltas en un silencio que los testigos describieron como el silencio de los días de guerra, esa quietud ominosa que se instala cuando el tiempo parece haberse detenido, porque lo que ha ocurrido es demasiado grande para ser procesado de inmediato. Los comercios cerraron, las campanas de las iglesias comenzaron a doblar. La gente se juntaba en los portales y en las esquinas, hablando en voz baja, como si hablar en voz alta fuera una falta de respeto frente a la magnitud de lo que acababa de suceder. En el Palacio Real de Laeken, los 3 hijos de Leopoldo y Astrid fueron informados de la muerte de su madre de la manera en que es posible informar de algo así a niños de 7, 5 y 15 meses de vida. Josefina, Carlota y Balduino lloraron. El pequeño Alberto no podía comprender todavía lo que ocurría. Ninguno de los 3 volvería a ver a su madre. En Suecia, la familia de Astrid recibió la noticia con la conmoción de quienes se enfrentan de golpe a lo que nunca habían imaginado que podría ocurrir. La princesa Ingeborg, la madre de Astrid, que había visto partir a su hija hacia Bélgica con el corazón entre la alegría y la nostalgia que acompañan todas las partidas, quedó destrozada. Nunca se recuperó completamente del golpe. El cuerpo de la reina Astrid fue trasladado desde Küsnacht am Rigi hasta Bruselas en una jornada que tuvo algo de procesión nacional suiza antes de convertirse en duelo nacional belga. Las autoridades helvéticas trataron el traslado con el máximo respeto y solemnidad. En los pueblos que el cortejo fúnebre atravesó, camino de la frontera, la gente salía a los bordes de las carreteras en silencio. No habían esperado que alguien les organizara nada. Simplemente llegaban, se quedaban de pie junto al camino y dejaban pasar el féretro con la misma quietud con que se deja pasar algo sagrado. El rey Leopoldo, con el brazo escayolado y la cara vendada, acompañó el cuerpo de su esposa en todo el trayecto. No delegó esa responsabilidad en nadie. Se negó a que su estado físico le sirviera de excusa para mantenerse alejado. Lo que le habían hecho los médicos era lo suficiente para que pudiera moverse, y eso bastaba. El rey caminó detrás del féretro de Astrid como un hombre que necesita completar ese camino él mismo, sin ayuda, aunque cada paso sea un dolor añadido al dolor ya insoportable que llevaba dentro. En la frontera entre Suiza y Bélgica, la comitiva fue recibida por representantes del gobierno belga y por altos mandos del ejército. Desde allí, el traslado adquirió las dimensiones de un acto de Estado, con la solemnidad que correspondía al rango de la difunta, pero también con esa dimensión popular que la característica de Astrid no podía evitar ni siquiera en la muerte. A lo largo de las carreteras belgas, en los tramos que el cortejo debía recorrer antes de llegar a la capital, cientos de personas esperaban. Algunos llevaban flores, el gesto más antiguo y universal del duelo humano. Otros simplemente estaban allí, de pie, en silencio, con el sombrero en la mano. Con el mismo gesto con que los belgas habían aprendido a despedir lo que amaban desde los días terribles de la Gran Guerra. Los funerales de la reina Astrid de Bélgica fueron uno de los actos de duelo colectivo más masivos que Europa había visto en tiempo de paz. Más de 2 millones de personas salieron a las calles de Bruselas y de otras ciudades del país
para despedir a la reina que había conquistado sus corazones con su sencillez y su presencia genuina. 2 millones de personas en un país que en 1935 tenía una población de 8 millones de habitantes. Un cuarto de la nación en pie, en la calle, con el corazón en la garganta. El cortejo fúnebre atravesó las avenidas de Bruselas en un silencio que la multitud mantenía con una disciplina que no era frialdad, sino respeto hondo, del tipo que no necesita ser organizado desde arriba, porque surge solo, desde abajo, desde el mismo lugar en que nace el amor colectivo. La gente arrojaba flores al paso del carro fúnebre. Flores de jardín, flores silvestres, ramos comprados en los mercados, flores arrancadas de los balcones de las casas. Leopoldo III caminó a pie detrás del féretro de su esposa durante todo el trayecto hasta la cripta real en la iglesia de Nuestra Señora de Laeken. Caminó con el brazo escayolado, con el rostro vendado, con el cuerpo dolorido por las fracturas y los cortes del accidente, y con un dolor interior que ninguna venda podría cubrir jamás. Quienes estuvieron en esas calles y pudieron verlo pasar, describieron la imagen de un hombre que había decidido que caminar detrás de ella hasta el final era lo menos que podía hacer, y que ningún obstáculo físico iba a impedírselo. En la cripta real de Laeken, Astrid fue sepultada junto a los reyes de los belgas que la habían precedido. Tenía 29 años. En noviembre habría cumplido 30. Sus hijos tenían 7, 5 y 15 meses, y su país, que la había amado durante apenas 9 años, que la había visto llegar como una princesa sueca extraña y la había visto convertirse en parte de su propia alma, le decía adiós con la certeza de que no habría manera de reemplazarla. La muerte de Astrid no terminó en el momento en que las puertas de la cripta de Laeken se cerraron sobre su féretro. Siguió ocurriendo durante años, en las decisiones que tomaron quienes la sobrevivieron, en las consecuencias que su ausencia tuvo sobre el destino de Bélgica. Leopoldo III quedó destrozado. No es una expresión retórica. Es la descripción de un estado real que quienes lo vieron en los meses siguientes al accidente transmitieron con una consistencia que no deja lugar a dudas. El rey que había subido al trono con tan pocas fuerzas a los 26 años, que había encontrado en Astrid no solo una compañera de vida, sino un contrapeso emocional que le permitía funcionar con algo parecido a la serenidad, era ahora un hombre de 27 años completamente solo. Gobernó. Siguió haciendo su trabajo, pero algo se había roto en él, que los documentos oficiales no registran y que sin embargo es palpable en los testimonios de quienes lo trataron de cerca. Una distancia, una tendencia al aislamiento, una rigidez en las decisiones que algunos atribuyeron al carácter y otros al duelo no resuelto. En 1941, en plena ocupación alemana de Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial, Leopoldo se casó en secreto con Mary Lilian Baels, hija del gobernador de la provincia de Flandes Occidental. El matrimonio fue morganático, lo que significaba que Lilian no recibiría el título de reina. Pero eso no fue suficiente para calmar la furia del pueblo belga. La reacción fue inmensa. Los belgas, que ya estaban divididos sobre la actitud del rey frente a la ocupación nazi, que le reprochaban no haber seguido el ejemplo del gobierno en el exilio, recibieron la noticia del nuevo matrimonio como una traición doble. Una traición política y una traición sentimental. No podían perdonarle que hubiera vuelto a casarse cuando ella, la reina de corazones, seguía viva en la memoria de todos y seguiría viva mucho después de que él hubiera muerto. La llamada cuestión real, como se denominó históricamente al conflicto entre Leopoldo III y su pueblo, tuvo en la sombra de Astrid uno de sus componentes emocionales más persistentes. No fue el único motivo de la ruptura entre el rey y la nación, pero fue uno que no podía nombrarse sin que la gente sintiera en el pecho algo que iba más allá de la política. El tiempo hizo con la memoria de Astrid lo que el tiempo hace con las memorias más queridas. Las preservó. Las convirtió en algo mayor que la persona que las originó, en algo parecido a un símbolo, a un arquetipo,
a la figura de lo que podría haber sido y no fue, que es siempre la más poderosa de las figuras humanas. Sus hijos crecieron sin ella, pero con ella presente en todas partes. Josefina Carlota se convirtió en Gran Duchés de Luxemburgo al casarse con el Gran Duque Juan. Balduino subió al trono de Bélgica en 1951, cuando su padre abdicó tras el traumático final de la cuestión real, y gobernó durante 42 años con una seriedad y una profundidad espiritual que muchos historiadores belgas atribuyen, al menos en parte, al peso de haber crecido sin madre desde los 5 años. Balduino fue un rey querido y respetado, un hombre de fe sólida y carácter austero, que supo ganarse la confianza de un pueblo que todavía llevaba cicatrices abiertas de la guerra y de las décadas de conflicto político que la habían seguido. El menor, Alberto, se convirtió a su vez en rey de los Véledas a la muerte de Balduino en 1993 y reinó hasta su abdicación en 1913. Ninguno de los tres dejó de cargar con esa ausencia fundacional. Ninguno habló de ella con facilidad, porque hay dolores que son demasiado tempranos y demasiado hondos para convertirse en relato. Bélgica, por su parte, nunca dejó de recordarla. Las calles que llevan su nombre, los monumentos que la representan, las capillas votivas que los belgas construyeron espontáneamente en los años siguientes a su muerte, en los lugares que ella había frecuentado, todo eso habla de una presencia que la muerte no logró extinguir. En Küsnacht am Rigi, junto al lugar exacto donde el Packard salió de la carretera aquella mañana del 29 de agosto de 1935, se levantó una capilla blanca en su memoria. Es pequeña y sencilla, como a ella le habría gustado. Los belgas siguen visitándola cada año, siguen dejando flores junto al peral, o donde el peral estuvo antes de que los años lo derribaran. Hay algo en esa persistencia al recuerdo que va más allá de la nostalgia por una figura pública. Es la nostalgia por lo que Astrid representaba en un momento en que Europa necesitaba desesperadamente creer que la amabilidad podía convivir con el poder, que la cercanía no era incompatible con la dignidad, que una reina podía empujar un carrito de bebé por las calles de su capital sin perder ni un gramo de su autoridad moral. Esa combinación de cualidades, que en Astrid parecía natural porque era natural, se volvió más visible y más preciosa en los años que siguieron, cuando la oscuridad del fascismo y la guerra cubriría Europa y haría que los tiempos de aquella reina sueca que caminaba sola por Bruselas parecieran pertenecer a un mundo mejor y ya perdido. 90 años después de aquel 29 de agosto, los actos conmemorativos celebrados en Bélgica y en la misma Küsnacht am Rigi siguen congregando a personas que no vivieron su época, que la conocen solo por los libros y las fotografías en blanco y negro, pero que sienten ante esas imágenes algo que no saben bien cómo nombrar. Quizás sea exactamente eso, la incapacidad de nombrar del todo lo que se pierde cuando se pierde a alguien así. Lo que convierte a Astrid de Bélgica en una figura que el tiempo no consigue terminar de enterrar. El mapa que se deslizó de sus rodillas aquella mañana de sol suizo no fue solo el detonante de un accidente. Fue el instante en que la historia de un país se partió en dos partes que ya no volvieron a encajar del todo, un antes que olía a verano y a lago, y un después que duró décadas y que todavía, en cierta medida, sigue durando. Porque hay muertes que no se terminan nunca del todo, y la de Astrid es una de ellas.